Bienvenido a este vídeo en el que te voy a mostrar cómo poder operar con las bandas de Bollinger. Lo habéis pedido, así que vamos a explicar no solamente qué son las bandas de Bollinger desde un punto de vista teórico, para qué sirven, quién fue su creador y por qué creó este indicador, sino también te voy a mostrar algunos sistemas que otros traders están utilizando pues con diferentes complementos, no solamente con las bandas de Bollinger, sino también utilizando pues otros indicadores, incluso la acción del precio. Antes de nada, si es el primer vídeo que ves de trading, es posible que te estés preguntando, ¿y qué es esto de las bandas de Bollinger? Bueno, pues básicamente tener que decirte que es uno de los indicadores más utilizados en el mundo del trading, aunque pocos traders de verdad entienden plenamente cuál es su funcionamiento y cuál es su composición y también cómo poder utilizarlo. Te invito a que puedas meterte en este artículo que te dejo justamente en la descripción de este vídeo, en el que ahí en xtb.com, en LATAM, vas a poder entender, pues como ves en el índice, no solamente la definición y cálculo, sino también la adaptación y volatilidad, configuración y personalización, interpretación básica de las bandas de Bollinger y, bueno, pues cómo algunos sistemas de trading son muy interesantes para que los puedas aplicar. Como bien te decía, el creador de este indicador no puede ser otro que John Bollinger. Allá por los años 80, pues creó este indicador. Cuando le pude hacer una entrevista hace ya algunos años para la revista que edito, la revista Hispa Trading, él me explicó que lo que estaba buscando era un indicador que me pudiera medir la volatilidad del mercado. Podría haberlo pues intentado hacerlo pues con otro tipo de indicadores, bien sea por ejemplo con una media móvil, me explicó, pero esto no funcionaba bien. Él venía del mercado de opciones y lo que quería era entender cuál era la volatilidad que ese determinado activo pues traía. En este caso es muy interesante porque este indicador, te lo muestro en pantalla para que lo puedas entender, de una forma muy visual nos ayuda a entender cuál es la volatilidad de un determinado activo. Te mostraré ahora qué significa esa banda alta, qué significa esta banda baja y también qué significa esta banda media y, por supuesto, también cómo lo vas a poder calcular para que tú mismo lo puedas configurar como quieras. Pero a diferencia de los soportes y resistencias fijos, que básicamente lo que nos están mostrando pues son niveles estáticos del precio, estas bandas de Bollinger, como bien explicamos en este artículo, se adaptan a la volatilidad del mercado, y es ahí donde está el matiz importante, a tiempo real. Y en este caso lo que hacen es miden la contracción de la volatilidad cuando el mercado poco a poco se va estrechando y también se expande la volatilidad cuando pues el mercado en este caso va ampliando el rango de precios, de tal forma que las bandas de Bollinger nos van mostrando esto. ¿De qué está formado las bandas de Bollinger? Bueno, pues básicamente para que lo entiendas, aunque hablaremos en otro vídeo acerca de ello, las medias móviles nos ayudan a ver y a suavizar cuál es el movimiento del precio. Las bandas de Bollinger, como configurador clave, tiene precisamente una media móvil. Normalmente, como te explicaré, pues una media de 20, pero te voy a hablar también de la configuración. Así que en este caso, indicador a tener en cuenta, una media móvil. Y básicamente lo que hace la banda de Bollinger después es calcular varias desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil para que cuando estés viendo el mercado básicamente puedas entender si el mercado está, vamos a decirlo así, caro o si el mercado está, por decirlo así, barato. Así que en este caso vamos a poder ver pues cómo la volatilidad nos va a ir dando pistas. Por ejemplo, cuando veamos contracción de volatilidad, cuando veamos ahora que la volatilidad amplía, cuando veas ahora determinadas figuras de vuelta fuera de las bandas, en este caso de desviaciones estándar, pues vas a poder entender un poco lo que sucede en el mercado. Así que bueno, eso es simplemente para que puedas entender cuál es la definición. Como bien te decía, al final John Bollinger intentó contestar a la siguiente pregunta. ¿El precio está caro o el precio está alto? Y en vez de utilizar únicamente lo que es el movimiento del precio, trazó un canal dinámico alrededor de una media móvil para poder ver cuándo la volatilidad se expande y en este caso se contrae. ¿Cómo es el cálculo de esa banda de Bollinger? Pues ya te lo he explicado. Básicamente, una media móvil, que es lo que nos indica esta banda, o en este caso esta media central, junto con una media superior, que es el cálculo de varias desviaciones estándar, y una banda inferior, que en este caso es la resta de varias desviaciones estándar. ¿Cuál es la configuración clásica que te vas a encontrar en XStation en prácticamente todas las plataformas de trading? Pues una media móvil de 20 periodos, y en este caso con dos desviaciones estándar, lo que sería la media superior,
y restándole dos desviaciones estándar, en este caso la media inferior. Y como puedes observar en prácticamente cualquier activo, el precio va a estar dando movimientos entre la parte superior y la parte inferior. Como bien te decía, John Bollinger lo que intentaba contestar era la pregunta de ¿el precio está caro o está barato? Pues las las bandas de Bollinger nos pueden dar una pista interesante sobre pues, cómo poder contestar a esta pregunta. Así que esta es la definición, este es el cálculo. Y como puedes ver, pues esto nos contesta a esta pregunta. Es verdad que esto lo puedes mover y puedes modificar su configuración. Por ejemplo, si quieres utilizar periodos más cortos, puedes utilizar quizá una media móvil de 10 periodos, con desviaciones estándar de 1,5. Esto cuando vayas a indicar el gráfico en tu plataforma de trading lo vas a poder configurar. Algo interesante que nos viene a mostrar este indicador y que pocos utilizan es precisamente cómo se va adaptando a la volatilidad. Y es que una característica clave de este indicador es que las bandas se ensanchan cuando aumenta la volatilidad y cuando ahora vemos un régimen de volatilidad que se contrae, en este caso vemos que se estrecha. De una forma muy visual podemos entender qué está sucediendo. Ahora bien, ¿qué nos indica que ahora veas que las bandas de Bollinger se empiezan a contraer y vemos ahí cómo se estrechan? Bueno, pues mucho cuidado porque cuando vemos este tipo de movimientos, aparentemente, y es cierto, vemos ahí un mercado en calma, pero como bien nos reconoce John Bollinger, es precisamente en esos momentos, en la ruptura de esos momentos de contracción de volatilidad, cuando se producen el nacimiento de las tendencias. Como puedes ver en pantalla, y obviamente pues puedes intentar ver tus propios ejemplos, vemos ahí que en un determinado momento las bandas de Bollinger empiezan a contraerse. Obviamente, si te fijas en el precio que ha estado haciendo, pues ves que el precio ha estado haciendo pues un movimiento muy estrecho, con lo cual las bandas de Bollinger simplemente nos explican lo que el precio ha estado haciendo. ¿Qué hace normalmente el precio cuando rompe una contracción de una banda estrecha de volatilidad? Normalmente vemos movimientos tendenciales. Y normalmente pues suele ser precisamente pues un movimiento o una pista de que el mercado quiere continuar con la tendencia cuando rompe a favor de esta. De hecho, como bien sabes, al final el mercado puede subir, puede bajar o puede quedarse en un rango lateral. ¿Cuál es la diferencia de un rango lateral antes de caer a un rango lateral antes de subir? Pues normalmente está en el régimen de volatilidad. Si la volatilidad es estrecha, es baja, normalmente será una pista de que el mercado quiere continuar subiendo. Si ves que el mercado después de subir empieza a hacer un rango lateral pero con un aumento de volatilidad, normalmente es ahí donde entra pues precisamente ese segundo movimiento, el que vemos ahí como cuando se expande la volatilidad, es verdad que aquí te lo estoy mostrando en una tendencia bajista, pero lo podrás ver igual en una tendencia alcista, vemos normalmente que el mercado con un aumento de volatilidad pues normalmente tiende a caer. O en este caso, después de una caída, vemos un aumento de volatilidad, normalmente tiende a darse la vuelta en sentido contrario. Te doy una pequeña vista. Si ves que el mercado está cayendo y ves que ahora empieza a aumentar la volatilidad, las bandas de Bollinger se empiezan a ampliar y ves una figura de vuelta, la que tú sueles seguir, normalmente suelen ser zonas muy interesantes para poder aprovechar esta zona del gráfico. Ahora bien, ¿tengo que utilizar siempre la configuración estándar? Bueno, pues ya te he adelantado antes. Vemos que tenemos pues muchas opciones de poder hacerlo. Por ejemplo, en la parte periodo, es lo que te decía ahí, podemos calcular lo que es la media móvil, que va a marcar pues precisamente pues la base de este indicador. En este caso, normalmente se utiliza la media de 20. Ves ahí que la base central es la media de 20. ¿Qué ves luego en las desviaciones estándar? Pues simplemente el número de desviaciones que vas a tener que calcular o que se van a calcular automáticamente alrededor de la media. En este caso hemos puesto 2, que es el indicador tradicional. 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil y 2 desviaciones estándar por debajo de la media móvil. En este caso, pues tenemos esta configuración estándar. ¿Tenemos que utilizar siempre estas? Pues como bien te estaba diciendo, ¿no? Hay, por ejemplo, pues periodos cortos, 10, 14 periodos, estamos haciendo quizá intradía, desviaciones menores 1,5 o 2 para poder capturar movimientos más rápidos. Periodos intermedios, el que viene normalmente pues calculado por definición, pues tenemos ahí un periodo de 20 con 2 desviaciones estándar. Periodos más largos, si lo queremos hacer así, pues una media de 50 con desviaciones de 2,5, de 3, es decir, que podamos entender que podemos ir jugando con esto. Cuando vayas a hacer un backtest,
analiza pues, tu gráfico, analiza ese activo, ese marco temporal, y puedes observar pues, que quizá con una configuración tiene mejor resultado que con otra. En este caso no solamente podemos configurar lo que es la banda de Bollinger, sino también el precio base, es decir, sobre qué se va a calcular. Normalmente, casi todos los indicadores y de base nos van a mostrar el precio de cierre. Cuando el precio cierra, sobre ese precio vamos a hacer el cálculo de los indicadores, bien sea una media móvil, bien sea, pues no sé, un MACD, un RSI, pero también tenemos otras opciones. Bueno, pues en este caso vas a poder configurarlo en algunas plataformas también eso. Simplemente lo meto ahí como un concepto avanzado para que tú lo puedas entender. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? ¿Cuál es la interpretación básica de las bandas de Bollinger? Bueno, pues como ya te he contado, pues intentar ver si el precio está caro o está barato. Es verdad que intentamos hacerlo de una forma muy sencilla y se simplifica al extremo a veces el uso de este indicador. El propio Joe Bollinger, cuando hablé con él, me reconocía pues, que veía usos de las bandas de Bollinger muy interesantes por una parte, pero por otra parte normalmente demasiado simplistas. En este caso, ¿cuál suele ser la interpretación básica? Pues cuando la banda de Bollinger es tocada por el precio por la banda inferior, normalmente es un indicador de sobreventa y en este caso intentamos buscar señales de rebote. Mucho cuidado con creer porque simplemente la banda de Bollinger ha tocado la banda inferior, en este caso el precio, va a empezar a rebotar. No tiene por qué ser así. ¿Qué es lo interesante? Intentarlo mezclar con otros indicadores, por ejemplo, pues con el volumen, con el RSI y con otros. Exactamente igual cuando veas ahora que el precio toca la banda superior, exactamente igual. O también, en este caso, cuando se produce un cierre por fuera de las bandas. A veces, en determinados momentos, esto puede normalmente sugerir un cambio de tendencia. ¿Cuál es la pista? Ya te meto ahí el tip que hemos hablado antes. Si ves un ensanchamiento de las bandas. Y si ves ahora que la contracción se ha producido en las bandas de Bollinger y ves ahora una ruptura con volumen, normalmente esta ruptura de bandas, que normalmente suele ser un breakout válido. Así que simplemente son algunos tips para que lo tengas en cuenta. O por ejemplo también la media móvil, pues obviamente en este caso en mercados con rango el precio tiende a volver a la media, pero en este caso si ves que es un mercado tendencial, pues normalmente ¿qué puede pasar? Pues que el precio no tienda a tocar la banda inferior de Bollinger y la media móvil, pues puede actuar como soporte. Te invito a que tú puedas estudiarlo, puedas analizarlo, pero simplemente te adelanto algunos conceptos para que puedas entender esto. ¿Cuáles son algunas estrategias normalmente que se utilizan con las bandas de Bollinger? Bueno, pues hay estrategias en activos que suelen tener un comportamiento más lateral que suelen ser muy interesantes o en determinados momentos. Por ejemplo, ya sabes que no todos los activos en todos los marcos temporales, o mejor dicho, en los periodos de tiempo, se comportan igual. Hay momentos del mercado de la sesión que son más tendenciales, otras zonas de la sesión que son más contratendenciales. En este caso, si utilizamos pues, un enfoque de reversión a la media, pues vamos a poder utilizarlo de una forma más interesante. Pero en este caso, en cuanto a qué es lo que es la reversión a la media, hay muchos traders que lo que utilizan es también configurarlo junto con un indicador, en este caso de sobrecompra o de sobreventa, como por ejemplo, en este caso, el RSI. ¿Qué podemos ver? Pues imagínate que ahora el indicador, el precio, ha caído por debajo de la media, en este caso de la banda inferior de Bollinger, dos desviaciones estándar. Vemos ahora que el RSI ha caído por debajo del nivel de 30 y ahora sale por encima del nivel de 30. ¿Qué será algo interesante? Pues normalmente buscar este rebote. No solamente eso, sino que también, por ejemplo, lo podemos mezclar, te lanzo ahí algunos tips, insisto que lo puedes ver en este artículo que tienes ahí, ya sabes, en la parte de comentarios. Por ejemplo, una ruptura tras la contracción en cruce de medias. ¿Qué es otra técnica? Muy interesante. Si ahora, por ejemplo, vieras un cruce al alza, determinadas medias móviles, la de 20 con la de 50, normalmente indicándome una tendencia alcista, en vez de comprar por defecto, como algunos traders hacen, intentando aprovechar el inicio de esta tendencia, lo interesante sería analizar el precio justo después de este cruce, ver si produce una contracción de volatilidad, es decir, si el precio sigue aceptando esa zona, y si ahora rompe a favor de lo que fue la ruptura inicial, pues intentar sumarnos a la tendencia. Fíjate, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Vemos ahí con el primer círculo naranja, podríamos decir, esta ruptura, o mejor dicho, este cruce de medias. ¿Qué hace el precio después? Una contracción de volatilidad. Después una ruptura. Fíjate que buscamos ahí una doble confirmación y muchos traders pues utilizan precisamente esto.
Te invito a que tú mismo lo puedas probar en el activo que estés operando. Y de esta forma intentamos filtrar las señales falsas, a diferencia de aquellos que simplemente compran cuando cruzan una media móvil. Fíjate que también es muy interesante. Vemos que, por ejemplo, muchos traders lo que intentan buscar es, en este caso, cuando el precio toca la banda inferior, pues comprar para vender cuando el precio toca la parte superior. Y es verdad que en determinados activos es muy interesante ese tipo de estrategia, pero se enfrenta normalmente a drawdowns pues importantes, pérdidas máximas importantes. Si no, colocamos un stop loss justamente por debajo. ¿Qué hacen algunos traders? Simplemente pues intentan combinar la acción del precio con el movimiento de las bandas de Bollinger. En este caso, si ves por ejemplo aquí las bandas de Bollinger, ves que justamente en la parte inferior, si vemos ahora que la acción del precio nos confirma una vela envolvente o cualquier otro tipo de vela, pues quizá podría ser interesante iniciar ese movimiento alcista y sumarnos a la tendencia. Porque imagínate que quieres subirte a un determinado activo que te parece interesante por el indicador que estés utilizando o incluso por fundamentales. ¿Dónde me subo? En cualquier momento. Bueno, pues sería quizá una buena opción intentar ver que el precio retroceda a la banda de Bollinger, la parte inferior, quizá confirme la acción del precio y de ahí nos podamos subir. Simplemente otra idea para que tú mismo lo puedas tener en pantalla, lo puedas tener ahí como te lo estoy mostrando en pantalla. También, por ejemplo, con la combinación con RSI, otros indicadores, no solamente busques la acción del precio cuando cae por debajo de la quizá desviación estándar inferior, debajo de la banda inferior de Bollinger, sino que también combínalo con otros RSI, por ejemplo, y ahora cuando el RSI recupere la zona, si está el precio por debajo de la banda de Bollinger, pues quizá podría ser interesante intentar sumarnos. ¿Que queremos meterle otra combinación más? Pues imagínate, por ejemplo, que le metemos un factor, en este caso tendencial, y tomamos una media móvil de 50. Imagínate que ahora el precio está subiendo, está el precio por encima de la media de móvil de 50 y ahora solamente vamos a hacer caso a las señales alcistas de, en este caso, la banda de Bollinger. El precio toca la banda inferior de Bollinger o sobresale por debajo de ella, vemos que mezclamos con un RSI y nos podemos intentar subir. Simplemente otra idea para que lo puedas entender. Obviamente eso no es una lista cerrada de técnicas de las bandas de Bollinger, pero sí en esos pequeños minutos que dura este vídeo me gusta mostrarte algunas ideas para poder iniciar pues quizá a lo mejor alguna búsqueda que tú puedas hacer. Entre otras muchas, me gusta especialmente una que el propio John Bollinger me comentó cuando le pregunté, bueno, Johnny, ¿cuál es tu técnica favorita utilizando tus propias medias? Pues según él, cuando ahora el precio en este caso cae, como puedes ver, ahí te estoy mostrando en pantalla, y vemos ahí que se produce un doble suelo, y vemos que el segundo suelo en este caso, pues se queda ahí con, pues dentro de la banda de Bollinger, él suele indicar que es muy interesante aplicar este doble suelo. Así que quizá a lo mejor pues operes doble suelos con esta figura chartista. Bueno, ¿por qué no intentar buscar este doble suelo precisamente donde el propio John Bollinger nos decía? Ahí justamente cuando el precio esté luchando con la banda inferior de Bollinger y no en cualquier otra zona. Bueno, muy interesante que puedas hacer esto. Al final, ¿cuál es la idea? Que veas que esto simplemente, como te digo siempre, una herramienta más dentro de tu caja de herramientas de trading. Esto se puede sumar a el RSI, el MACD, otros osciladores como por ejemplo también pues el estocástico. También otros indicadores como por ejemplo el volumen, también la acción del precio, como los patrones de velas o también incluso pues los índices de volatilidad para que puedas intentar comprobar el activo que estés operando, pues con lo que estás en este caso analizando, o el propio índice de volatilidad, analizarlo también en base a las bandas de Bollinger para ver si un activo tiene más o menos volatilidad implícita. En este caso te estaba mostrando el VIX. ¿Cuál es la idea simplemente para que tengas en cuenta? No te fíes solamente del canal, ten en cuenta que hay que ajustar los stops. Te digo siempre, mantén registros, anota los parámetros, qué funciona, qué no te funciona en tu caso y por supuesto dimensiona las conclusiones. Al final, la idea es que las bandas de Bollinger nos ayudan a poder analizar el mercado. Me gustaría que lo puedas utilizar, que me puedas dejar en tus comentarios pues qué tal te ha ido, que puedas también experimentar pues con diferentes formas de hacer trading con este indicador
y por supuesto, pues simplemente darte a conocer otro indicador tan conocido como son las bandas de Bollinger. Ha sido un placer estar contigo en este vídeo. Ya sabes que soy Alejandro de Luis, un placer estar contigo cada día intentando avanzar un poco más en algunos elementos que nos puedan ayudar a todos a tomar buenas decisiones y, como siempre te digo, buen trading.